Bueno, acá estamos con el Rodri. ¿A dónde vamos, Rodri? A Pandora, ¿no? Nos vamos a Pandora a seguir rescatando carpas koi antes de que tapen el lugar. Recuerden que cuando vean este video, ese lugar no existe más. Sí, las carpas en el Pandora se habían puesto dificilísimas. Desde que nos enteramos la noticia de que lo iban a rellenar al lugar, pareciera mentira, pero las carpas no picaban de ninguna manera. Así que estábamos a contrarreloj y probamos de muchísimas formas. Con feeder, Dos con la amarilla, una con la gris. probamos a la pesca a pez visto con mosca. Nico, subite ahí arriba, de ahí se ve todo. Está media turbia el agua, pero ¿las viste las que te dije? Acá se suelen ver igual también, Probamos también armar zonas de cebo, esperar 1 o 2 horas a que se arrimen los peces a comer y a pez visto con un choclito o algo muy sutil, con un multifilamento muy fino, intentar engañarlos, pero realmente eran muy difíciles. Vamos a renovar la esperanza. Allá hay el submarino naranja. Dame un tiro certero, dale que te salvo de la muerte segura cuando rellenen Pandora. Dale. Aparece. Por favor, dame una oportunidad. Probamos con trampas. Probamos con atarrayas. Trajiste una atarraya. Hoy traje la atarraya, famosa atarraya, una red de lanzamiento. Vamos a ver si se la pego en la cabeza. No hubo caso con la atarraya. No, este no es el lugar. Muy confiado, estuve la otra vuelta. La verdad, de una desilusión. No, pero bueno, vamos tranqui, no vamos con la expectativa tan alta esta vez. Probamos con todo lo que se puedan imaginar. Hasta con una red de arrastre que es la red para pescar cornalitos de 30 metros de largo, dificilísimo, imposible. Porque la cantera bajaba despacito hasta los 2 metros, pero era imposible, era difícil. Después bajaba muchísimo y los peces se refugiaban en las profundidades. Acá estamos, vamos a ver qué pasa hoy. Hoy el plan va a ser el ataque relámpago, el que pega primero gana. ¿O no, Rodri? Hoy el ataque relámpago para todos ustedes. Ataque relámpago, la otra vez no tuvimos éxito. Y bueno, hoy estamos acá en el Pandora. Vinimos con Julián, un amigo veterinario. Vamos a pasar una red de arrastre por la zona de los juncos y por algunos otros lugares para ver si podemos salvar algunas carpas. Ya vimos algunas por ahí. Falta entrar, vamos a meternos en el territorio de ellas. Hay que rescatarla porque ya no le queda mucha vida a este lugar. Recuerden, cuando estén viendo este video, este lugar no va a existir más. Tenemos una koi naranja y negra. Uy, acá viene otra, miren. Acá viene otra naranjita. ¿La pueden ver? Vamos, papá. Vamos, papá. Qué belleza. Ojalá las podamos cagar. Qué belleza. Se metió abajo del musguito. Mirá, Pandora para mí fue un santuario de las kois. Y me metieron una explicación lógica. Lo único que se encontraban eran kois, no se encontraban carpas comunes, dado que al ser una cantera tan chica había mucha endogamia, eso significa que se cruzaban entre ellas, y por eso no se silvestraban, una forma de decir, que no quedaban como sus primas la carpa común. Ahí tuvimos tanta diversidad de tipos de kois. La Ogon es obviamente la que más veíamos de mayor abundancia. Y bueno, además no eran los únicos peces que se encontraban en la cantera. Quedé sorprendido de haber encontrado un tipo de cíclido, Geophagus meridionalis. Es un pariente a la chanchita o a la chata, que es de esta zona,
pero que habitualmente habita en la Mesopotamia, que habita en todo lo que es Santa Fe, incluso hasta Misiones. Increíblemente lo encontramos en esta cantera. Y además de morirnos de calor, de frío, que nos agarren los tábanos, nada, como experiencia, la cacería, porque además de probar tiro de caña, también hicimos la prueba con red de arrastre. Hoy realmente es uno de los días más calurosos del año. Una sensación térmica, no sé, ¿de cuánto? 40 grados. Debe andar ahí. Y acá estamos en un pocito. Y bueno, como ya saben, probamos de muchísimas maneras. En este video van a ver las veces que intentamos con la red de arrastre, la red de cornalitos. Son algunas de las veces que intentamos, porque intentamos muchas veces. Aquí nos estamos metiendo. En esta ocasión Julián se va a meter más o menos hasta la altura del pecho, un poquito más. El tema que la red de arrastre de altura tenía 1,40 y si no va tocando fondo pasan por arriba o por abajo, es la realidad. Pero bueno, ahí la estamos pasando. El primer intento, arrastrando todas esas algas que se ven ahí, metiéndole mucha garra, mucha garra. Esta cantera baja la profundidad, baja fuerte. En esa zona prácticamente no haces pie, tenés que ir nadando. Por eso es que las carpas pasan por abajo, claramente. Necesitas una red de arrastre de profundidad 2 metros, 2 metros y medio. La primera pasada que hicimos en la historia de los rescates en Pandora, y tuvimos éxito. Ahí podemos ver. Tuvimos éxito. Logramos capturar ahí, como ven, una carpa Koi Ogon, que la guardamos. Y otra carpa Koi Ogon más. En esa pasada rescatamos 2. Pudimos capturar 2. Esta es otra pasada. Aquí me meto yo. Y vamos a rodear los juncos. Pero bueno, era una misión muy difícil porque no teníamos para dónde salir. Y créanme que ahí nomás de la orilla ya se hacía hondo. Prácticamente en esta pasada iba nadando. Una locura. Bajaba muy de golpe y bueno, lo peor de todo era que a las carpas las veíamos que estaban ahí. Se ve que cuando las teníamos arrinconadas pasaban por abajo, pasaban por arriba, de alguna manera nos esquivaban. Era enfermizo verlas y no poder agarrarlas. Una tarea muy difícil. Era muy difícil
llevar la red de arrastre nadando prácticamente, tratando de que las carpas no pasen por abajo, pero no, era una cosa muy difícil de lograr. Parece fácil en la lógica, parece fácil en la teoría. Vos que estás viendo el video vas a decir es fácil hacer esto, es una papa, pero no es nada fácil. No es nada fácil, más cuando no tenemos un punto de apoyo. Las carpas son peces muy inteligentes, peces muy rápidos, muy difíciles de engañar. Ahí las teníamos arrinconadas contra los juncos. ¿Qué pasó? Seba las estaba espantando desde atrás, pero las carpas se escabullían, no sé cómo hacían. Tampoco teníamos bien una zona donde salir limpio, así que Julián se arrimó para donde estaba yo. Y bueno, salimos por ahí. Pero bueno, para ese entonces las carpas que habíamos visto, que había 3 o 4, se escabulleron, nos ganaron, nos dejaron piantados. Pudimos rescatar algunos alevines, siempre salían alevines de carpa koi, y Geophagus meridionalis también. Lo fuimos metiendo en unas conservadoras que teníamos ahí disponibles con agua del lugar. El agua la íbamos renovando cada tanto, cada media hora, y así iban aguantando. Hacía un calor terrible, o sea que había que mantener el agua en movimiento, oxigenada. Ahí estamos juntando los peces, guardándolos para luego rescatarlos, ¿no? Bueno, y esta vez fue la que más éxito tuvimos. O sea, las habíamos visto que estaban acobachadas en la zona de juncos, pero esa parte se hacía realmente muy honda. Ahí bajaba mucho la cantera, pero tenía una parte que era como un montículo de piedras. Así que bueno, las vimos, ni lo dudamos, fuimos lo más rápido posible. Y bueno, dije, bueno, me meto acá, que sea lo que Dios quiera. Realmente había zona que no hacía pie, pero bueno, íbamos pasando, ya sabíamos que la teníamos más o menos arrinconadas. Lo hicimos lo más rápido que pudimos y era una desesperación porque sabíamos que íbamos a tener éxito. Las habíamos arrinconado realmente. Porque ahí las estábamos viendo que estaban ahí, ya las teníamos las carpas y bueno, ahí cuando estábamos saliendo se nos escapa una que estaba claramente ahí al borde. Muy difícil, hay que hacer las cosas rápido porque si no se escapaban las carpas. En esta pasada logramos el éxito impresionante. Ahí la pueden ver, una hermosa carpa koi, gracias a Dios la pudimos rescatar. Aquí tenemos 2 ogon. Y aquí tenemos una hermosa koi naranja, flúor y otra ogon más. Se puede decir que fue un éxito la jornada. Aquí tenemos unos cíclidos hermosos. Y aquí tenemos alevines de carpa, varios. Vamos a hacer una pasadita más y ya nos vamos a devolverla al arroyo Tapalqué. Muchos días que no vengo acá. ¿Vos mirás Undercar por YouTube? Sí. ¿Te gustan los videos? Sí.
¿Y qué le tenés que decir a la gente? Captura suelta siempre. Y por lo menos mi papá me dijo que un día Sí. salvó una cava arriba de esa montaña. Sí, hizo alguna cabra espectacular. Pero es mentira. Es verdad. No. No quedó registrado, que fue muy gracioso también. Fue después en los videos, si van a ver, un gran murallón de piedra. Se había quedado una cabrita, se había quedado atrapada entre medio de las piedras. Entonces estábamos con Fede hablando y le digo, che, Fede, yo la voy a rescatar para que no se caiga, que no se muera. Y bueno, tuve la locura de subir unos varios metros y después que estaba arriba me di cuenta que era muy peligroso. La pude rescatar a la cabrita, la llevé con su madre y después me tuve que dar una vuelta como de 600, 700 metros a toda la cantera para volver porque no quería bajar de nuevo porque estaba muy asustado porque era muy empinada la pendiente, así que bueno. ¿Cuánto sacrificio hemos hecho por estas carpas, loco? La verdad que sí, la verdad que contento hoy que bueno que acá con el compañero que trajo trajo la red ahí pudimos sacar alguna y bueno, acá con el Joaquín también. Qué capo. Lo trajimos a conocer Padre el e lugar. hijo. Qué poco tiempo le queda a este lugar, ¿eh? La verdad que sí, estamos disfrutando ya el último momento, pero bueno, vamos a seguir viniendo hasta el último día de que lo tapen todo, vamos a seguir viniendo igual. Vamos a salvar la mayor cantidad de carpa posible, Todas las que Joaquín. podamos. Captura y suelta siempre. Captura suelta siempre. Y bueno, acá llegamos al Salto de Piedra. Se viene una retormenta. Trajimos las 4. Misión cumplida. Están bien, se están aclimatando. Ahora las vamos a liberar. Seba Magariño. Vamos, loco. Vamos. Las vamos a salvar. La mayor cantidad posible vamos a salvar. Vamos, Joaquín. Vamos a salvar la mayor cantidad de carpas. Vamos a salvarlas. Está el Juli que sin él no hubiera sido posible esto. Ahora nos vamos a tomar una cervecita, que se aclimaten las carpas y las vamos a liberar. Trajimos 4 y unos cuantos alevines. Así que bueno. Las primeras 4. Un trabajo bastante sacrificado porque creo que fue uno de los días más calurosos del año, de este verano. Y en esa cantera el calor realmente se torna insoportable por momentos. Miren la cara que tengo, estoy todo Adentro quemado. de un horno, hace de cuenta que te metes. Pero bueno, acá llegamos al paraíso y vamos a tratar de salvar la mayor cantidad de carpa antes de que lo llenen. Así que bueno, estamos felices, vamos a brindar. Te pasaron tantas cosas que ahora estás tan enroscado, vas pateando desolado, revolucionándote estás. Más de un vicio nos persigue y te veo condenada. Los colores que pintabas en castillos de cristal. Pasaron tantas cosas que ahora estás tan enroscado, vas pateando desolado, revolucionándote estás. Más un vicio nos persigue y te veo condenada. Los colores que pintabas en castillos de cristal, si están con un puñal amenazándote,
manipulándome, los secretos que guardan a tu ser, los paisajes que nos dejarán, escenarios de ancho